Bueno, yo les voy a estar hablando acerca de un artículo en particular bastante interesante que habla sobre el uso de antibióticos en pacientes remitidos en un centro de atención terciaria. Me pareció interesante porque habla sobre bastantes hechos que se dan bastante en Honduras con los pacientes que se automedican. Entonces, comenzando con la presentación, como introducción tengo de que las enfermedades transmisibles siguen siendo un problema a nivel mundial y junto con ellas se han ido desarrollando diferentes tipos de cepas resistentes a diferentes fármacos, sobre todo en el ámbito hospitalario. Y eso es algo que vemos nosotros bastante por el hecho de que muchas veces los tratamientos fallan, el abordaje de fármacos también falla por el hecho de que los pacientes muchas veces acuden a fármacos sin siquiera necesitarlos. Y tengo aquí la definición de lo que son las enfermedades nosocomiales, que según la Organización Mundial de la Salud, a una enfermedad nosocomial también se le puede denominar infección adquirida en el hospital, que es aquella que el paciente adquiere durante estar admitido en el hospital, que fue admitido por una razón diferente a la infección actual. Y pues dentro de lo mismo que destaca la Organización Mundial de la Salud, resalta de que alrededor de un 8.7% de los pacientes que son ingresados en el hospital han padecido de infecciones que adquieren en los centros de atención primaria. Inclusive podríamos llegar hasta un 9% de estos. Los principales impulsores del aumento de la resistencia antimicrobiana tenemos lo que son la alta carga de enfermedades infecciosas, que en Honduras para el caso se da el hecho de que somos un país endémico por tuberculosis. Entonces muchas veces en las pruebas que se hagan los pacientes va a salir positiva, pero no significa que esté cursando por la enfermedad, simplemente que, como mencioné anteriormente, somos un país endémico para tuberculosis. También se da el hecho de que somos un país con un alto grado de incidencia con casos de dengue, altos grados de anemia, entre otros tipos de enfermedades. Y muchas veces los pacientes confunden este tipo de patologías, inclusive con los resfriados comunes se puede dar el hecho de que los pacientes no saben cómo abordar este tipo de enfermedades que muchas veces son virales y lo tratan con lo que son una metodología antibiótica, ¿verdad? Y también está el hecho de las malas condiciones de vida, que también se da bastante en nuestro país por el hecho de que hay un alto grado de pobreza, un alto grado de mala nutrición, un alto grado de falta de acceso para los recursos médicos y por ello muchas veces es difícil o falla lo que sería la terapia antibiótica y también la fácil disponibilidad de los antibióticos, que es como lo que mencioné anteriormente. En las farmacias no hay como un control en sí de lo que serían las recetas médicas. Muchas veces se han dado charlas a los farmacéuticos con respecto a restringir cierto tipo de medicamentos a pacientes que no lo necesitan. Muchas veces por eso en las farmacias se piden lo que son las recetas médicas para poder dar un antibiótico o para poder dar X medicamento, pero no es en todos los casos, no es en todas las farmacias que suele ocurrir esto. Entonces, por eso muchas veces nosotros podemos ver cierto rechazo o cierta falla con respecto al antibiótico, porque los pacientes buscan las soluciones en internet, que lo que le diga la tía, lo que le diga el vecino, y ellos mismos se automedican, cuando realmente no saben si lo que necesitan es ese medicamento que se está ingresando. Como dato curioso, yo tengo acá que estos tres considerandos fueron evaluados en la India, pero que son factores que se ven en Honduras, porque como mencioné anteriormente, son tres casos que se dan bastante en nuestro país. Dentro de las principales cepas resistentes a antibióticos tenemos lo que son los Enterococcus faecium, que estos son principalmente resistentes a lo que es la vancomicina. Y posteriormente tenemos lo que es Staphylococcus aureus, que es también resistente a meticilina y actualmente en nuestro país lo hemos observado que también se están volviendo bastante resistentes con lo que es la amoxicilina. Y su resistencia con meticilina también está relacionada con otros antibióticos. También tenemos lo que son las pseudomonas aeruginosas, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii. Y la problemática a resolver se da de que somos un país que ni siquiera puede considerarse en desarrollo medio y no se han implementado controles con respecto a la receta de medicamentos, contrario a lo que ocurre en otros países, ¿verdad? Contrario a lo que ocurre en países desarrollados, en los cuales sí se ha dado charlas, en los cuales sí se sigue un regimiento por medio de las farmacias con respecto a la restricción de los medicamentos hacia los pacientes. Y es aquí donde entran y donde tienen un papel muy importante lo que son los farmacéuticos.
porque ellos son los que ayudan a seleccionar o ayudar a elegir un fármaco apropiado a la resistencia de los patógenos. Y esto puede estar ligado a que ellos tienen conocimiento de datos microbiológicos del perfil de los pacientes, e inclusive los pacientes que trabajan en áreas quirúrgicas, pues ellos saben la correcta selección de antibióticos para lo que sería el procedimiento para la profilaxis postquirúrgica. ¿Y por qué es importante abordar este tipo de infecciones? Más que todo porque su tratamiento es bastante difícil, porque estas infecciones conducen a lo que serían estadías hospitalarias más prolongadas, hay mayores costos de tratamiento y en algunos casos puede darse hasta la muerte. Y bueno, estos son algunos de los fármacos que yo encontré que se dan principalmente recetados aquí en Honduras y en Centroamérica en general. Como podemos observar, se extracciona amoxicilina con ácido clavulánico, están dentro de las dos primeras, ¿verdad? Y son lo que los pacientes por lo general suelen buscar, suelen comprar, suelen adquirir. ¿Por qué? Porque son los nombres más reconocidos, son los nombres más comunes, lo que la gente más conoce, que quizá por pacientes que han tenido experiencias con estos medicamentos se los recetan a otras personas y de esta forma es como ellos crean la resistencia propiamente dicha ante estos medicamentos, principalmente a amoxicilina, que como mencioné anteriormente, Staphylococcus aureus principalmente tiene un alto grado de resistencia hasta este tipo de fármaco. Bien, el estudio en el que yo estoy investigando y en el que estoy indagando para esta exposición hablaba sobre un periodo de 6 meses en el cual se evaluaron alrededor de 1.800 pacientes, en los cuales en estos periodos de 6 meses pues se registraba todo tipo de medicamento que ingerían, todo tipo de medicamento que se les administraba, su respuesta ante esos medicamentos y pues recuerdo a este estudio, los resultados fueron los siguientes, que los antibióticos prescritos con más frecuencia era cefoperazona con sulbactam, seguido de linezolid, piperacilina más tozobactam, colistina e imipinem. Y la explicación de esto es que el uso mayor de cefoperazona con sulbactam es porque es el antibiótico más comúnmente utilizado para terapias empíricas y para la profilaxis perioperatoria. ¿Por qué? Porque es de fácil accesibilidad, no tiene un costo tan elevado y pues brindan un resultado terapéutico bastante satisfactorio en todos los pacientes. Y en cambio el Linezolid pues debe utilizarse bastante en lo que es las salas quirúrgicas, en procedimientos quirúrgicos. Aquí podemos ver la tabla de los resultados como les mencionaba anteriormente y los porcentajes con los que se utilizaron en el hospital en el que se realizó el estudio. Considerándolo, yo realmente pienso que aquí en Honduras se debió agregar lo que serían la amoxicilina, las penicilinas, porque son, bueno, penicilinas en sí en general no tanto porque sabemos que tiene reacciones adversas en muchos pacientes, pero sí el tipo de amoxicilina por el hecho de que es, como les mencionaba anteriormente, un medicamento que los pacientes suelen consultar bastante en farmacias, en los centros de salud, que manejan bastante en sus casas. Y bueno, dentro de esta tabla debió adjuntar ese tipo de datos. Y para concluir, pues hay que manejar de forma adecuada y de forma prudente lo que son los antibióticos, por el hecho de que si no tratamos de forma adecuada lo que serían las infecciones antibacterianas, pues nos va a tocar acudir a lo que serían fármacos que realmente quizá ni siquiera están en el alcance de Honduras, ¿verdad? Y aquí está la bibliografía